Los modos más típicos y a lo largo de los años los que han sido más característicos en los sistemas SAR son el modo StripMap, el modo Spotlight y el modo ScanSAR. El modo StripMap es un modo muy simple en el cual la dirección de observación es normal a la dirección de vuelo y se mantiene constante. Es el modo más simple que hemos descrito en los videos anteriores. La obtención de la imagen se hace mientras el satélite avanza y tiene un ancho de barrido continuo que no cambia. El haz de la antena es apuntado de forma ortogonal a la órbita del satélite, como se mencionó. Tiene anchos de barrido que oscilan entre los 30 a los 100 kilómetros y tiene una resolución media que varía entre los 5 a 20 metros en general, dependiendo de la misión. Aquí observamos una imagen StripMap de ejemplo. Otro modo es el modo ScanSAR, el cual va barriendo distintas franjas o distintos strips parecido a la adquisición del modo StripMap, pero en paralelo, ¿está bien? Va adquiriendo un strip, después el otro y después el otro, y así a medida que avanza va variando de una franja a la otra. Esto lo que hace es que el ancho de barrido se incremente, suele andar entre los 100 a 200 kilómetros, pero tiene una resolución más pobre que el modo StripMap, alrededor de los 100 metros. Aquí vemos una imagen ScanSAR y si se observa de forma vertical se ven las divisiones, que son las divisiones de los distintos strips adquiridos por el satélite. El modo de mayor resolución es el modo conocido como Spotlight, presente en los satélites Cosmos Skymed y TerraSAR. Es un modo de muy alta resolución y lo que hace es ir variando el apuntamiento de la antena para observar siempre el mismo punto. Esto permite obtener anchos de barridos muy pequeños de alrededor de los 10 kilómetros, pero una muy buena resolución del orden del metro. Aquí vemos una imagen Spotlight, como se puede ver, con muchísima mayor resolución que las imágenes anteriores. Finalmente, uno de los modos de adquisición más innovadores presentes en las misiones Sentinel-1 y que estará también presente en la misión SAOCOM es el TOPSAR, que es similar al ScanSAR, pero va variando la iluminación del apuntamiento de la antena inversamente a lo realizado por Spotlight. Esto permite eliminar en cierta forma o disminuir de forma sustancial esta diferencia que se veía en las imágenes de ScanSAR entre un strip y el otro. Y el efecto llamado scalloping, dado por los distintos momentos que se adquiere un mismo strip, también conocidos como burst. El ancho de barrido es similar al de ScanSAR, entre 100 y 200 kilómetros, y tiene una resolución que oscila entre los 50 a 100 metros. Aquí vemos una imagen Sentinel-1 TOPSAR con los distintos bursts y los distintos strips, y a la derecha vemos una imagen ya formada completa de la adquisición TOPSAR.